es Daniela Martínez, educadora diferencial de la Corporación EduDown. Y hoy día estoy acá para acompañarlos en esta charla que tiene que ver con estimular la lectura desde casa, la escritura desde casa, y proporcionar de alguna manera ideas entretenidas que puedan facilitar este proceso. Bien, esta charla surge también de la necesidad de muchas familias que nos han comentado que tienen diferentes dificultades con sus hijos en cuanto a esto de poder realizar las tareas en casa, de que sí existe cierta negación a realizar las tareas, sobre todo estas que tienen que ver directamente con el proceso de escritura. Y por eso surge esta idea de darles algunas ideas entretenidas y hacer este proceso un poco más llevadero en el contexto del hogar, y por supuesto con herramientas también accesibles que ustedes tengan en este contexto. Bien, para ello vamos a partir un poco conversando sobre lo que tiene que ver con la teoría y el desarrollo de la escritura. ¿Ok? Primero debemos aclarar que la escritura como proceso se supedita a las leyes generales del desarrollo, ¿no? Que tiene que ver con que el desarrollo se da de una manera cefalocaudal y proximo-distal. ¿Qué quiere decir esto? Que primero estimulamos para la parte de la lectura todo lo que tiene que ver con los segmentos gruesos del cuerpo, para luego pasar a los segmentos mucho más finos, como por ejemplo las manos y los movimientos que por supuesto están relacionados a las mismas, ¿ya? La escritura también es un proceso gradual, y es un proceso gradual en el que debe existir una conducta base para poder desarrollar una conducta superior. Es decir, el niño antes de llegar al proceso de escritura formal debe pasar por toda una serie de estimulación de actividades previas a ese proceso de adquisición de la escritura, ¿ya? La escritura también se desarrolla a través de la estimulación del tono muscular, ¿ya? Y en este sentido, el tono muscular sabemos que evoluciona en función al sistema nervioso central y que va a propiciar en nuestros niños el control postural, y que más adelante en la escritura va a estar inmerso en poder dar una estabilidad al tronco y poder permitir que la cabeza, la mano y el tronco tengan la posición correcta en el momento de la escritura, ¿ya? También tiene que ver la escritura con el desarrollo de la aprehensión, y aquí hablamos precisamente de que en conjunto con el tono muscular permite la independencia entre brazos, entre las manos y los dedos, que digamos que son los que manejan los movimientos más finos, ¿ya? Por otra parte, está relacionada a la preferencia lateral, que depende del dominio cerebral. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien el niño tiene un dominio cerebral a nivel derecho, su preferencia lateral va a estar ubicada a nivel izquierdo y viceversa. Recordemos que tiene que ver con un proceso de relación cruzada, ¿ya? También tiene que ver con el desarrollo del concepto del tiempo, pero no tiempo como quizás nosotros lo conocemos, sino como el tiempo en poder conocer que todo movimiento tiene un principio y tiene un fin. Es decir, que existe una temporalidad en ese movimiento. Y que por supuesto esto también va a estar relacionado a la sucesión de movimientos, es decir, que existe un tiempo entre un movimiento y luego el otro, en esa parte consecutiva de alguna manera, ¿ya? Por otra parte, esto también tiene una relación con algo que se denomina freno inhibitorio. El freno inhibitorio no es más que esta capacidad que nos dice aprieta suavecito, no lo hagas tan fuerte, y de alguna manera tiene que ver con la regulación de la fuerza. Y esta regulación de la fuerza justamente va a estar determinada por ese inicio y por ese final del movimiento. Por otra parte, tiene que ver con el desarrollo del concepto del tiempo, ¿ya? Y este es un concepto que en los individuos, en los seres humanos, no es innato, sino que se desarrolla en la medida que podemos experimentar con nuestro cuerpo y en la medida que nuestro cuerpo tiene relación con el entorno, ¿ya? Esto nos permite, por supuesto, una vinculación con el espacio, nos permite también conocer las coordenadas espaciales, que son sumamente importantes al momento de la escritura. Esto de discriminar, por ejemplo, arriba, abajo, detrás, adelante, derecha, izquierda, que son súper importantes al momento de establecer la escritura, porque ciertamente la escritura tiene una direccionalidad específica, ¿ya? Y a su vez también está relacionado a lo que es el respeto del límite, ¿ya? Los respetos en este caso de los límites visuales.
Y por último, también tiene una importancia en relación a la noción del espacio, ¿ya? Que era lo que habíamos comentado anteriormente. Ahora bien, en síntesis, pudiésemos decir que la escritura tiene que ver con un aspecto psicomotor, tanto a nivel grueso como a nivel fino, con un aspecto perceptivo y un aspecto que nosotros agregaríamos que tiene que ver con el aspecto motivacional, ¿ya? En este aspecto motivacional nos referimos a cuál es la intencionalidad que quizás tiene el niño en este proceso de escritura, si es algo entretenido, si es algo que quizás no es de su agrado. Y allí es donde entra en juego todo esto de crear estrategias creativas, de que sean de su agrado y que partan de un interés superior, es decir, que tomen en consideración ese interés del niño para poder desarrollar actividades específicas para él. Ahora bien, si tomamos esto en consideración, podemos decir que los niños, antes de que comiencen a escribir, deben pasar por todos estos procesos psicomotores que ustedes ven acá, ¿ok? Que van desde procesos psicomotores muy chiquititos y muy sencillos, como por ejemplo tocar, hasta unir líneas y puntos y copiar trazos y ya luego lo que tiene que ver con la escritura espontánea propiamente, ¿ya? Y como pueden ver, es un proceso que se puede comenzar a estimular desde edades muy tempranas en la medida que nosotros también propiciamos esos espacios y esas oportunidades. Ahora bien, esto de alguna manera derriba el mito que existe en relación a que la escritura solo tiene que ver con el lápiz y con el papel, y que quizás muchas veces eso es a lo que nuestros niños le tienen cierta aversión porque no es entretenido, porque no obedece a su interés específico, y allí es donde entonces yo les pienso dar como algunas estrategias, como estas que ustedes ven acá, en relación a cada etapa que, digamos, establece el orden lógico de lo que es el proceso de escritura, ¿ya? Una de estas primeras etapas tiene que ver precisamente con lo que es el garabateo, que es una de las primeras expresiones gráficas que tienen nuestros niños y que tiene una importancia muy relevante en el proceso propiamente de la escritura y en el proceso escolar, ¿ya? El garabateo en sí tiene un orden lógico. ¿Qué quiere decir esto? Que primero es de una forma indiferenciada y ya después comenzamos a ver que el trazo, o digamos lo que el niño está plasmando, comienza a tener una forma específica hasta llegar a lo que es el grafismo convencional, ¿ya? Entonces, ¿qué les sugerimos? Que ustedes permitan experiencias de carácter sensorial y manipulativa para que las actividades sean más entretenidas. Fíjense, todas estas que les mostramos acá tienen que ver con materiales que tenemos en casa. En casa quizás tenemos musleros, tenemos bloques, pinturas, perritos de ropa, y son actividades que van a permitir este garabateo y no precisamente en relación a esto del lápiz y el papel, ¿ya? Entonces, primero, propiciar. Esperamos unos minutos, que hay unos problemas de conexión. Daniela tuvo unos problemas de conexión, les pido un poco de paciencia, ya se va a volver a conectar y seguimos con la presentación. Así que agradezco igual su comprensión.
Volví. Me disculpan, pero estamos en vivo. Hay algunas fallas con el internet por esto de la lluvia. Entonces son cosas que pasan, pero podemos seguir, que es lo importante. Ya. Habíamos quedado, si no me equivoco, en esta parte. Si alguien me puede hacer así con un dedito para ver si fue aquí donde nos quedamos. Antes. Ahí. Ahí. Ya, perfecto. Gracias. Ya, entonces les comentaba que lo importante en esta etapa del garabateo tiene que ver con permitir experiencias de carácter sensorial, ¿ya? Que le permitan al niño experimentar con diferentes materiales, que le permitan manipular y pasar por todos estos procesos que tienen que ver con armar, con amasar, con tocar, con construir y con colorear, que son, digamos, las habilidades que se requieren más a nivel escolar, ¿ya? Entonces, propiciar actividades con este tipo de herramientas para los chiquillos es súper entretenido, además que son herramientas que tenemos en casa, ya que son accesibles. Podemos en casa tener usleros, tener bandejas, bloques, estos tipos de dispensador en spray, perritos de ropa, entonces son materiales bien accesibles que tenemos en casa, ¿ya? Entonces yo también les quería ofrecer una idea de cómo hacer un garabateo divertido, y tiene que ver con esta actividad que están viendo acá, en la cual, bueno, utilizamos herramientas que tenemos en casa, como por ejemplo bandejas, rallador, estos envases o estos moldes que ocupamos para hacer los cupcakes, para hacer los queques, que son súper accesibles también. Y fíjense que tiene que ver con una actividad en la cual con tiza la podemos rallar, la podemos triturar o moler, y fíjense que ahí está inmerso toda una serie de actividades a nivel psicomotor fino, ¿ya? El hecho de poder adecuar los movimientos de ambas manos, de coordinar la fuerza, tiene que ver entonces con esa parte psicomotora, ¿ya? Entonces fíjense que es una actividad bien entretenida en la cual creamos una pintura con tiza de color y luego con brochas, con pinceles, con estos envases que sirven para salsas, poder hacer como diferentes trazos en la calle, ¿ya? O en el piso. Esto quizás en este momento no aplique, pero ya cuando tengamos un mejor tiempo, quizás también es una actividad que aplica súper bien para el verano, ¿ya? Lo importante es que sepan que en esta actividad, que se ve muy sencilla, implica muchos movimientos a nivel psicomotor fino que son indispensables para el proceso de la escritura, ¿ya? Y luego ya podemos propiciar un espacio de actividades en relación a la libertad del trazo, ¿ya? Fíjense que los materiales que ocupamos acá son materiales también súper accesibles, como por ejemplo acá donde usamos los conos de confort. Esto de utilizar el papel de aluminio a los chiquillos les encanta porque la textura de este tipo de papel es como mucho más al trazo, entonces permite, y esto permite la expresión libre de lo que el niño quiera plasmar, ¿ya? También tenemos que colorear es una de las actividades que permite o estimula lo que tiene que ver con el control de la fuerza y el respeto de los límites visuales. Esta actividad, como la que ven acá, es una actividad bien sencilla donde solo necesitamos quizás pinturas, acuarelas, masking tape y papeles, papeles, hojas, cartulinas, y la idea es crear estos tipos mosaicos y que después ustedes quizás esto puedan pegarlo en la pared de la casa y que el niño tenga allí como en la muralla todas sus obras de arte. También es importante que al colorear o al pintar lo hagamos con un objetivo, ¿ya? En este caso, esta actividad nos ofrece el objetivo de las letras, de reconocimiento de las letras. Esto también pudiésemos llevarlo a algo más complejo, como por ejemplo el nombre del niño, y fíjense que se puede realizar con diferentes materiales, y al quitar el masking tape, queda como la silueta de la letra, ¿ya? Entonces esto también pudiésemos hacerlo de forma más compleja, con palabras, con dibujos, o con, incluso como les mencioné anteriormente, con el nombre del niño. Otra actividad súper entretenida tiene que ver con seguir el camino con el dedo, que a simple vista suele ser una actividad
muy sencilla, pero implica habilidades de percepción visual, de atención, y que fomenta sobre todo lo que es la coordinación oculomanual, es decir, esa relación que existe entre el movimiento del ojo y el movimiento de mi mano, ¿ya? Entonces fíjense que lo podemos estimular desde una forma gráfica, con estas fichas que utilizamos, o de una forma más concreta, por ejemplo, con autitos, o con esta actividad que tenemos acá abajo, donde el niño con una paletita, quizás una tapa de bebida, tenga que seguir el camino. Estos laberintos, que son los que solemos ocupar, pueden hacerlos también con pintura dactilar para que sea mucho más entretenido para el niño, mucho más sensorial. También tenemos rellenar caminos con diferentes materiales, que también estimula la coordinación oculomanual, y allí se también comienza a estimular lo que tiene que ver con la direccionalidad del trazado. Entonces podemos hacerlo de forma gráfica, como lo ven acá, rellenando caminos, bien sea con materiales, o lo podemos hacer de una forma más concreta, ¿ya? Creando estas formas, estas líneas con masking tape y pidiéndole al niño que las rellene con objetos cotidianos que tengamos en casa. Fíjense que aquí tenemos bloques, tenemos botones, tenemos piedritas, que son materiales accesibles también en casa. Y la idea es que el niño comprenda en esta actividad que hay un punto de partida, ¿sí? Y que hay un punto de partida, hay un punto final y que existe una direccionalidad. Y luego podemos pasar a formas más cerradas que se hacen un poco más complejas porque existen vértices, porque existen, digamos, formas que no son lineales, sino que tienen diferentes curvaturas o diferentes líneas, y la idea es que el niño pueda completar de una forma concreta para poder llevarlo luego a una parte gráfica. Ahora bien, luego que pasamos de estas actividades manipulativas, vamos a trazar, ¿ya? Fíjense que es un proceso que lleva muchísimas habilidades que hay que desarrollar. Entonces, para poder escribir, es indispensable que el niño consolide lo que tiene que ver con la realización de trazos. Y estos se van a hacer mucho más complejos hasta que lleguemos a la escritura formal. Entonces, como es una idea de comenzar a trabajarlos de una forma libre, sensorial y divertida, ¿ya? Para este tipo de trazos podemos ocupar harinas, podemos ocupar pinturas, cremas para el cuerpo, espumas de afeitar. Y fíjense que para los chiquillos se hace súper entretenido tener que hacer los trazos con sus dedos, ¿ya? Y ahí podemos dar una orientación quizás verbal, una instrucción verbal para que el niño pueda seguir el trazo que nosotros querramos que ellos hagan, ¿ya? Luego podemos pasar a este tipo de trazos también, donde ocupamos materiales que tenemos en casa, utilizando materiales ya no tan húmedos, sino algo más seco, ¿ya? Entonces, los materiales que recomendamos para trabajar estas actividades de trazo pueden ser estos que tenemos acá, ¿ya? Fideos, tierra, sal, piedras, arenas mágicas, avenas, todos los que ven acá, ¿ya? Y la idea de que para que exista una discriminación visual, se puedan combinar con colorante de alimentos, ¿sí? Esto, por supuesto, en la medida de sus posibilidades, en la medida de que puedan ocupar comida en este momento, que sabemos que también es difícil en la situación en la que estamos, pero si tienen la posibilidad de hacerlo, súper bien, ¿ya? Y también con la idea de que a veces tenemos niños que se llevan todo a la boca. Entonces, quizás no sea tan agradable que se lleve tierra a la boca, pero quizás hacerlo con cereal, con avena, que es, digamos, algo que de alguna manera se puede comer. Ahora bien, luego que hacemos estos trazos divertidos, es importante que el niño identifique el trazo que va a realizar. Es decir, que identifique que existe un punto de partida, que existe una direccionalidad y que existe una trayectoria o un camino que debe seguir, ¿ya? Entonces, para eso, yo les recomiendo que puedan hacer esta actividad, que fíjense que hay un punto de partida y el recorrido lo hace el agua cuando cae, ¿ya? Lo hacemos entonces también con agua coloreada, perdón, para que sea más entretenido para los niños. Y a manera de contextualización, ahora que estamos en este periodo de lluvia, podemos ocupar esta estrategia
que fíjense que en la cual tenemos que ocupar, puede ser algodón, pueden ser pompones, y con un gotero y agua de color, presionar para que el agua haga ese recorrido. Y luego podemos pasar a hacer trazos verticales, horizontales y diagonales, pero de pie, ¿ya? No vamos a ir directamente a sentarnos a la mesa porque antes necesitamos asegurar la coordinación y estabilidad entre el hombro, el codo y la mano. En este caso en la muñeca, que es la que ejecuta el movimiento de rotación. Y esto solo lo vamos a lograr en la manera de que el niño trabaje de pie para que ese control postural también fomente la coordinación en estos miembros superiores. ¿Bien? Esto es súper fundamental para poder escribir. Y fíjense que son actividades que los niños hacen en esta posición de bipedestación y que pueden ocupar algunos materiales, pueden ocupar incluso algunas adecuaciones, como por ejemplo la que ven con Gaspar en el medio, que tiene que ver con engrosar con goma eva, bien sea los plumones, los lápices, para lograr un mejor agarre, para que pueda tomar mejor el pincel, porque si lo hacemos con el pincel tal cual como está, quizás sea más difícil esa toma del pincel, ¿ya? Entonces ahí podemos recurrir a ciertas adecuaciones y también le estamos dando un sentido cognitivo, ¿ya? Fíjense que estas actividades tienen que ver con la lluvia, con que dibujamos el tallo de la flor, entonces allí le estamos dando un sentido cognitivo y entretenido a la actividad. Ahora vamos a ver un ejemplo. Muy bien, ahora sí se pone pronto. Ya, fíjense que ahí Magda nos da un ejemplo de cómo hacer este tipo de trazados, entendiendo también que existe una direccionalidad, que hay un punto de partida, que hay un punto de llegada, y vemos que lo hace súper bien, en compañía también de la instrucción verbal, que en este caso da la madre, ¿ya? Y súper importante, respetar los ritmos de los niños en relación a la realización de estas actividades, porque a veces queremos que hagan las cosas así muy rápido, y no, los chiquillos deben tomarse todo el tiempo necesario para procesar la información y después ejecutar la actividad. Luego de esto vamos a trazos un poco más complejos, como por ejemplo estos que ven acá, que son trazos curvos, ¿ya? Y allí podemos colocar entre medio objetos, stickers, algún objeto en concreto que indica que esa es la separación entre un bucle y el otro, ¿ya? Y a nivel concreto funciona súper bien porque a los chiquillos les da como esa orientación de hacia dónde debe ir el trazo. Esta también es una idea súper entretenida de hacer diferentes trazos. Fíjense que también es con materiales que tenemos en casa, con estos moldes para queque, con cotonitos, con usleros. En casa, si no tienen usleros como estos, pueden engrosarlos con goma eva, ¿ya? Colocarles una lámina de goma eva para que, digamos, el roce, en este caso, con el molde, sea mucho más amable y mucho más suave. Entonces, fíjense que tiene que ver con una actividad en la cual le pedimos al niño o niña que haga diferentes trazos sobre esta pintura y que después pueda hacer una forma, digamos, de calcar esos trazos que hizo y tener una producción deseada en este caso. Ahora bien, una vez que logramos establecer o fortalecer esta estabilidad entre el hombro, el codo y la muñeca, podemos pasar al trabajo en mesa, ¿ya? Y ahí incluso ir disminuyendo el tamaño del papel con el que trabajamos, porque fíjense que las actividades anteriores todas tenían que ver con papel craft, con cartulinas grandes y no directamente con la hoja del tamaño del cuaderno, ¿ya?
Y otra cosa también que tenemos que asegurar es que el niño tenga un buen control postural y que los pies estén siempre apoyados en el piso, ¿ya? En la medida que tenemos un buen control postural, que nuestros pies están apoyados en el piso, nuestros procesos de atención y concentración también van a mejorar, ¿ya? Ahora bien, una vez que están consolidados los trazos más libres, vamos a pasar a trazos guiados a nivel visual y que requieran de mayor precisión motora, como por ejemplo los trazos en caminos, que podemos partir con materiales concretos y luego pasar a actividades gráficas como las que tenemos acá abajo, que tienen que ver con seguir el camino, con indicar con una línea el punto de partida, indicar el punto de llegada, ¿ya? Después, realizar trazos con puntos, al igual que el anterior, partir por actividades manipulativas, por actividades en concreto, como las que tienen acá, que tienen que ver con rellenar o seguir esos caminos con piedrecitas, con sticker, con cualquier elemento pequeño que tengan a la mano en casa, con botones, ¿ya? Para luego pasar a las actividades más gráficas, como las que tienen acá abajo, ¿ya? Que tiene que ver con rellenar los puntos, en este caso con cotonitos, no ocupamos el lápiz directamente, y estos de seguir los caminos punteados. Fíjense que esta es una idea donde el niño primero debe unir los puntitos y después completar con algo concreto para entender que existe una direccionalidad y que existe, digamos, un sentido en lo que a nivel gráfico está planteado. Esta es otra actividad donde los trazos se hacen incluso un poco más complejos porque hay que tratar de unir los puntos o en este caso las estrellitas que son del mismo color y esto implica una habilidad perceptual, implica una habilidad óculo-manual que comenzamos a estimular desde ejercicios muy chiquititos y ejercicios digamos menos complejos como los primeros que tienen que ver con unir solo dos puntos para luego pasar a unir más. Ahora bien, el niño o la niña va a estar preparado para escribir ¿cuándo? Cuando tenga una mano favorita para tomar los objetos, es decir, cuando esa preferencia lateral ya esté definida, bien sea tomo los objetos con la mano derecha o tomo los objetos con la mano izquierda, ¿ya? Cuando pueda diferenciar entre líneas rectas y líneas curvas. Cuando tome funcionalmente el lápiz, ¿ya? Y aquí quiero hacer, digamos, alguna pausa para explicarles que a veces los niños requieren de ciertas adecuaciones o de ciertas ayudas técnicas para poder tomar el lápiz, ¿ya? Porque digamos que es una de las áreas más vulnerables porque en nuestros niños con síndrome de Down hay un bajo tono muscular y para la toma del lápiz se requiere que exista una fuerza específica, que exista una posición específica de los dedos y aquí es donde entramos entonces a hacer ciertas adecuaciones a nivel técnico, ¿ya? A utilizar adaptadores, quizás a engrosar un poco más los lápices con goma eva, hacerlos más gorditos para propiciar un mejor agarre, ¿ya? Es importante también la imitación, que el niño tenga esta capacidad de imitación, que por supuesto preste atención y se concentre, que esos niveles de atención y concentración sean óptimos y que copie estas figuras que tienen acá en este cuadrito rojo, que si se fijan son figuras bien sencillas. Estas figuras se aplican en un test en especial que se llama el test de Berry, que lo ocupan los terapeutas ocupacionales y este test se encarga de poder evaluar las habilidades perceptivas y las habilidades oculomanuales, ¿ya? Es importantísimo también comprender que en esta preparación es importante, súper importante respetar los ritmos y estilos de aprendizaje, valorar todos los intentos que tengan nuestros niños en ese proceso de escritura y hacer que las actividades sean lo más motivadores posibles, evitando esto de que se asocie solo al uso del lápiz y del papel, ¿ya? Que a veces aburre mucho a los chiquillos porque no están entretenidos. Luego que el niño logra consolidar todas estas etapas de trazar, de garabatear, está preparado entonces para copiar, ¿ya? Y esto de copiar implica toda una serie de habilidades a nivel perceptivo, a nivel motor y a nivel cognitivo, ¿ya? ¿Por qué? Porque el niño primero tiene que mirar, luego tiene que evocar y luego tiene que plasmar. Entonces fíjense que tiene que ver con lo perceptivo, con lo cognitivo y con lo motor, ¿ya?
entran en juego, digamos, 3 procesos, ¿ya? Y para facilitar estos procesos de copia, es importante propiciar actividades donde los límites visuales estén claramente definidos, ¿ya? Quizás utilizar plantillas como esta que yo les presento acá para demarcar las líneas, porque a veces, por ejemplo, si el cuaderno tiene, la hoja del cuaderno tiene mucho cuadrito, yo me puedo perder visualmente en tantos cuadritos, ¿ya? Y allí es donde vienen estos problemas de que el niño quizás escribe muy grande, o escribe muy chico, o escribe al final de la hoja, entonces no hay, digamos, como una conciencia del uso del espacio gráfico, ¿ya? Entonces por eso es súper importante que los límites estén delimitados, ¿ya? Y delimitarlos, por ejemplo, con colores rojos, con color amarillo, esto de utilizar también destacadores, es súper funcional para los chiquillos porque a nivel visual los orienta en ese proceso de respetar límites, ¿ya? Y de definir también un poco lo que tiene que ver con el tamaño de la letra, con la direccionalidad de la letra. Luego de copiar palabras, vamos a lo que tiene que ver con copiar oraciones, con copiar frases. Y fíjense también que tiene que ver con una tarea un poco difícil, con un desafío para los chiquillos, porque se va como incrementando la complejidad, ¿ya? Comenzamos a entender, por ejemplo, que el uso de las mayúsculas, el uso de las minúsculas, el uso del espacio, porque se trata de una frase, ya no se trata solo de una palabra, ¿ya? Incluso tiene que ver con poder animar a los chiquillos a que ellos mismos creen las propias frases que quieran copiar, que sean frases cotidianas, que sean cosas que quizás partan de la cotidianidad del niño para que sea mucho más cercano, ¿ya? Y como les mencionaba anteriormente, súper importante esto de delimitar los espacios visuales. Ahora bien, una vez que ya el niño logra este proceso de copia, puede pasar a un proceso de escritura espontánea, ¿ya? Y el cual para nuestros chiquillos es un gran desafío porque implica procesos mucho más complejos a nivel cognitivo, ¿no? Y tiene que ver con poder transformar eso que yo estoy escuchando, esto fonético, a algo gráfico. Entonces tiene que ver un poco con ese traspaso de información de un canal perceptivo a otro, ¿ya? Y esto implica una serie de procesos perceptivos, una serie de procesos sensoriales que están, digamos, de alguna manera inmersos en esto de escribir de forma espontánea, ¿ya? Entonces, algunas de las ideas que les presento tiene que ver con esto, con que a partir de una letra podamos escribir diferentes palabras, quizás de diferentes categorías, ¿ya? Algo súper importante que quiero mencionarles es que, y que quizás esta pregunta salga, tiene que ver con si el niño escribe en mayúscula o escribe en minúscula, ¿ya? La mayoría de nuestros niños escriben en mayúscula, ¿ya? Y es porque en el colegio lo aprenden de esa manera, porque allí es donde están mucho más familiarizados con el proceso de escritura, ¿ya? Esto eh, quizás tenga una implicación más adelante cuando haya que trabajar, digamos, algunas normas gramaticales, como que, por ejemplo, tenemos que dejar un espacio antes de escribir, que tenemos que empezar con mayúscula, ¿ya? Y que también implica que el niño, de una manera global, generalice que quizás la letra, la A mayúscula, visualmente es diferente a la A minúscula, ¿ya? Entonces ahí entra un proceso de reversibilidad de pensamiento, que es un proceso netamente cognitivo, donde el niño puede identificar que a pesar de que tienen formas diferentes, son la misma letra, ¿ya? Y que suenan fonéticamente igual, ¿ya? Ahora, si el niño aprendió a escribir en mayúscula y esto es funcional, no hay ningún problema, ¿ya? No los vamos a forzar a que escriban en mayúscula y en minúscula si ya lo aprendió a hacerlo de una forma, ¿ya? Siempre y cuando esto sea funcional para su vida, no hay ningún problema, ¿ya? Ahora bien, algunas de las actividades para los chiquillos más grandes, a través de las cuales podemos motivar la escritura, puede ser esta, por ejemplo, de crear un álbum familiar, donde peguemos las fotos de la familia en un cuaderno, que ese cuaderno lo decore el niño según su preferencia, y que quizás allí podamos comenzar a escribir palabras muy sencillas como el nombre de nuestros familiares, incluso después podemos hacerlo más complejo,
escribiendo cosas que, por ejemplo, le gustan a nuestros familiares, así como este ejemplo que les coloco aquí al final que dice, papá es alto y le gusta tal cosa, ¿ya? Y entonces allí también estamos trabajando lo que tiene que ver con la hilación de ideas, con la formación de oraciones, con una estructura gramatical, ¿ya? Que poco a poco los niños la van ganando. Ahora que estamos en casa, también es propicio que podamos hacer un catálogo de ropa y ahí trabajaríamos entonces lo que tiene que ver también con el vocabulario de las prendas de vestir. La idea es tener como algunos recortes que pueden ser de diario, de revistas, ¿ya? Que las podamos pegar en un cuadernito, en una hoja, y allí pongamos el nombre de la prenda de vestir, que incluso le podamos poner un precio, ¿ya? También para trabajar un poco lo que es el manejo del dinero y hacer como este catálogo en casa, ¿ya? Otra idea entretenida tiene que ver con la construcción de un recetario. Ahora que estamos en casa y que tenemos tiempo para hacer cosas muy ricas y para que los chiquillos los ayuden a ustedes a cocinar, una idea es crear una receta con los chiquillos que además la ejecuten a nivel práctico, también puedan llevarlo a una parte gráfica, ¿ya? Como por ejemplo esta que tienen acá, donde el niño tiene que anotar cuáles son los utensilios, cuál es el paso a paso de esa receta, ¿ya? Cuáles son los ingredientes. Y allí estaríamos trabajando incluso la memoria procedimental, ¿ya? Lo que tiene que ver con seguir un paso, lo que tiene que ver con la secuencia. Y bueno, la idea que les doy es que si no tienen para poder hacerlo en computador, lo puedan hacer a mano, ¿ya? Le hacen unos hoyitos y después con lana incluso poder anillarlo para que les quede, digamos, como ese recetario en caso de emergencia de que lo necesiten en otra situación. También les tenemos la construcción de un menú, ¿ya? Y allí trabajaríamos todo lo que tiene que ver con los nombres de los alimentos, la escritura, ¿ya? Preparando estos menús que ven acá, donde el niño tiene que anotar, por ejemplo, que comió en el desayuno, en el almuerzo, en la once, ¿ya? Y que de alguna manera puede ir variando día a día según lo que el niño vaya comiendo, ¿ya? Y fíjense que, por ejemplo, acá en esta imagen del cuadrito amarillo, se hace con cartulina de color negro, de manera que se pueda borrar y se pueda ocupar nuevamente. Ya lo pueden hacer incluso con tiza, que se puede borrar en esta cartulina y ocuparlo diariamente, ¿ya? Y ahí incluso estaríamos fomentando lo que tiene que ver con la autonomía y con la independencia. Así que bueno, esta ha sido la charla. Quiero que sepan que, bueno, EduDown como familia está para acompañarlos en este proceso de escritura, en este proceso de lectura, desde el abordaje que hacemos, bien sea personalizado, agrupal, en general, y que a trabajar con estas herramientas que sean súper entretenidas para los chiquillos y que puedan lograr el objetivo de que hagan la tarea, de que cumplan con las actividades del colegio, con las actividades del EDU, que sabemos que es una de las cosas que más estaba costando en los hogares actualmente, ¿ya? Así que eso fue todo. Muchísimas gracias por la atención. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer por el chat. Voy a revisar a ver si hay alguna. ¿Ninguna pregunta? ¿Todo ok? Ah, ya, por aquí aparece una. Ya, vamos a esperar que creo que la están escribiendo. O pueden activar también el micrófono. Ajá, por acá piden, preguntan, ¿puede enviar la presentación a los correos? Mucha información me bloquea, sí, es como mucha información para una sola charla. Ya, fíjense, a través de los tutores yo puedo hacerles llegar el PPT, ¿ya? Entonces sería cuestión de que ustedes se los pidan a sus tutores, yo se los envío y ellos hacen el reenvío de la información, ¿ya? Esto también lo entiendo porque hay muchas imágenes que quizás se nos van y que quisiéramos aplicarlo en casa y quizás no alcanzamos a tomar una fotito, quizás no lo recordemos, entonces que lo puedan tener como un insumo, ¿ya? Así como una especie de manual, ¿ya? ¿A qué edad se debe iniciar la lectura? Preguntan por acá. Fíjense, la escritura, perdón. Sí. ¿A qué edad se debe iniciar la escritura? Fíjense que, como les comenté al principio, es una
El desarrollo de la escritura puede comenzarse en edades muy tempranas, ya a través de estas actividades sensoriales, pues no tiene que ver con el lápiz y el papel, sino que podemos partir por hacer actividades más libres, actividades de carácter sensorial, y mientras los niños se encuentren expuestos a este tipo de actividades, va a ser como mucho más fácil el proceso cuando estén más grandes, ¿ya? O cuando ya comience como ese proceso de trazado, ese proceso de escritura formal, ¿ya? ¿Qué sugieren? ¿Enseñanza en letra cursiva o letra imprenta? ¿Ya? De alguna manera, en el área de la discapacidad intelectual, nos sugerimos que haya un modelo de letra específico porque las características de los chiquillos son muy diferentes, ¿ya? Sus ritmos de aprendizaje son diferentes, sus características motoras son diferentes. Entonces, la idea es que la letra que el niño use se ajuste a sus características y a lo que más le acomode a nivel motor, a nivel intelectual, ¿ya? Porque tampoco vamos a forzar que exista una letra, por ejemplo, cursiva, si el niño tiene dificultades a nivel psicomotor fino, porque vamos a, digamos, a mermar esa dificultad a nivel psicomotor, ¿ya? Entonces, como les comenté, la letra que los niños ocupen y que sea funcional para ellos es la que está bien, ¿ya? Por acá dicen, hola, mi hija está en proceso de toma del lápiz y estamos trabajando en pared, pero se cansa mucho. ¿Insisto con esto o pasamos a la mesa? Allí habría que ver cuál ha sido la duración de la actividad, porque si es una actividad donde yo tengo 30 minutos en la pared, por supuesto que me voy a cansar, ¿ya? Entonces quizás comenzar por actividades de 5 minutos, si vemos que la niña lo tolera, pasamos a 10 minutos y vamos incrementando el tiempo en función a esa, digamos, a esa disposición que la niña tenga, ¿ya? Por acá pregunta, mi hijo solo quiere escribir en pizarrón o en pared, no quiere nada con el papel, ¿ya? Entonces allí tendríamos que utilizar estas estrategias, bien sea entretenidas, pero poquito a poco ir como aproximándolo a el papel, porque a fin de cuentas esto se convierte en una exigencia del colegio. Y en el colegio no todo el tiempo vamos a estar haciendo actividades gráficas, actividades más entretenidas, sino que hay una exigencia. Entonces tenemos que ir acercando de a poco, con mucha creatividad, al niño a lo que tiene que ver con la estructura del papel. ¿Ya? Por acá dicen, soy de Copiapó y no pertenezco a EduDown. Usted me lo podría enviar a mi correo. Las personas que no sean de la corporación pueden escribir a nuestro correo consultas@edudown.cl y por allí les podemos hacer llegar la información. ¿Ya? Por acá, la consulta es que ella usa ambas manos al momento de la escritura. ¿Qué se hace con ello? ¿Ya? Allí tendríamos que observar dónde hay mayor, digamos, mayor disposición, dónde hay mayor preferencia manual. ¿Ya? ¿Cuál mano en este caso ocupa más? ¿Ya? Porque tampoco vamos a penalizar si ocupa una mano o si ocupa otra. ¿Ya? Tenemos allí que entonces que ser bien observadores en función a cuál ha sido, digamos, esa preferencia lateral que está mucho más marcada y esa es la que vamos a estimular, ¿ya? Ahora, si la calidad de ejecución de las tareas con ambas manos es la misma, no hay ningún problema. Ahora por acá dice, ¿está bien forzar a los niños a escribir y leer a edad preescolar? Totalmente no, ¿ya? Yo creo que cualquier cosa que hagamos a la fuerza no se da. ¿Ya? Entonces, por eso debemos respetar la disposición, debemos respetar la motivación y partir siempre del interés del niño. Por ejemplo, si al niño le gusta Pepa, entonces hagamos actividades con Pepa y que todo lo gráfico que vamos a hacer tenga que ver con Pepa. Si vamos a hacer, por ejemplo, rellenar caminos, yo pongo una Pepa aquí y después pongo la otra Pepa al final y vamos a juntar la Pepa con la Pepa. Entonces es como mucho más entretenido para los niños cuando hay un interés de por medio, ¿ya? Pero en ningún caso forzar el proceso de escritura ni forzar el proceso de lectura porque subyacen muchos procesos anteriormente. Es decir, el niño tiene que tener muchos procesos consolidados para poder llegar, digamos, a esta escritura formal.
Y bueno, por acá tenemos también, comenzó la lectura, pero no quiere nada con el lápiz. Creo que nos faltaba todo esto previo. Sí. Fíjense que quizás si jugamos primero con pintura, jugamos con pinceles, jugamos con cosas que tengamos en casa, luego podemos entonces ir acercando al niño al lápiz, ¿ya? Porque a veces le tienen una versión al lápiz increíble, así como que no quieren nada con el lápiz, pero es porque las actividades se han vuelto monótonas, se han vuelto aburridas, ¿ya? Entonces hacer cosas así súper entretenidas primero. Y preguntan si la charla va a quedar grabada en YouTube, ¿ya? Allí también pueden revisar para que tengan algunos insumos también, ¿ya? Así que bueno, muchísimas gracias por la participación y bueno, a trabajar en ideas muy entretenidas en casa y a divertirse, ¿ya? Que estén muy bien. Chao, cuídense mucho.